Muy bien. Ahora vamos a hacer una oración inicial. Después de haber pedido la guía y dirección de Jehová, vamos a ver que tenemos un banquete espiritual realmente muy importante para esta noche. Vamos a destacar algunos puntos en la primera sección de Tesoros de la Biblia, Deuteronomio 27 y 28. Esta información realmente nos va a permitir encontrar tesoros y dentro de ellas algunas perlas que se van a poder compartir con todo el auditorio. En la sección Seamos Mejores Maestros vamos a poder ver la primera conversación, la revisita y un curso bíblico basados en las sugerencias de nuestra guía de actividades. En nuestra vida cristiana vamos a poder ver el informe número 6 de 2021 del Cuerpo Gobernante referido a algunas sugerencias para poder enfrentar estos momentos de pandemia. Y posteriormente vamos a poder considerar el estudio bíblico de congregación. Por lo tanto, hermanos, vamos a iniciar nuestra reunión y en esta ocasión, en la parte Tesoros de la Biblia, todas estas bendiciones nos alcanzarán. Vamos a agradecerle a nuestro hermano Diego Mendívil que pueda empezar con su asignación. Por favor. ¿Qué es lo que implica el que seamos leales a Jehová? Para analizar esta pregunta más cuidadosamente, los invito a leer juntos en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, y vamos a leer el capítulo 28, versículo 1. Y pongamos atención en lo que menciona aquí esta escritura, Deuteronomio 28, versículo 1, dice: Y si de veras escuchas la voz de Jehová tu Dios y te aseguras de obedecer todos los mandamientos de Él que te estoy mandando hoy, Jehová tu Dios te ensalzará por encima de las demás naciones de la tierra. Aquí en esta escritura encontramos dos palabras claves: el escuchar y el obedecer. ¿Habrá una diferencia entre las dos? ¿Pudiera uno escuchar y no obedecer? Sí, uno puede oír algo, pero no necesariamente obedecerlo. Entonces, lo que este texto aquí encontramos nos recuerda para todos que para poder ser leales a Jehová es importante escuchar cuidadosamente la voz de Jehová y asegurarnos de obedecer los mandamientos de Él. Implica estas dos cosas a la misma vez. Esto es lo que se le estaba pidiendo a los israelitas en el tiempo cuando se escribió esta parte de la ley. Si ellos obedecían, habrían bendiciones para ellos. Y si desobedecían, habrían consecuencias. Leamos cuáles serían algunas de estas bonitas bendiciones para todos los israelitas que cumplían con los mandamientos. Encontramos aquí en el texto de Deuteronomio, estamos en el mismo capítulo. Ahora vamos a leer el versículo 3 al 6. Los invito a leer aquí este texto. Y aquí se nos dice: bendito serás en la ciudad y benditos serán en el campo. Benditos serán tus hijos, el fruto de tu tierra y las crías de tus animales, tus terneros y tus corderos. Bendita será tu canasta y bendito será tu recipiente para amasar. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Sin duda, al escuchar la palabra y la ley de Jehová, ¿no es cierto que esto traería muchas bendiciones para los israelitas, para ellos? Sin duda, sí. Podemos ahora ver la imagen que tenemos en nuestra guía de actividad. Aquí vemos una familia israelita. Vemos cómo están contentos, están gozosos. Y esta familia, pudiéramos decir, que están siguiendo las normas de Jehová. Aquí los vemos felices a causa de seguir todos los mandamientos de Jehová.
Para nosotros hoy en día, el mantenernos obedientes también trae bendiciones. ¿De qué manera lo podemos hacer? El mantenernos leales a Jehová. Debemos recordar tres cosas. La primera, escuchar a Jehová significa tomar muy en serio su palabra y el alimento espiritual que Él nos brinda. Esto requiere de acción y también de una actitud seria. Número 2, exige obedecer tanto a Dios como a su Hijo Jesús. Esto nos recuerda a un texto bíblico que Jesús mismo mencionó, donde dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Punto número 3. Escuchar a Dios también implica someterse de buena gana a la organización que Él ha establecido. Esto incluye la congregación cristiana y también a los que están tomando la delantera. Obedecer todas las normas, ya que sabemos que Jesús está guiando esta organización en nuestros días. Ahora ya mencionamos que si nosotros, al igual que los israelitas, mostramos obediencia a Jehová, Él también nos bendecirá. Entonces, a la misma vez, hay un punto muy importante que nosotros debemos recordar. Leamos Deuteronomio capítulo 28, versículo 2. Y noten lo que menciona aquí. Aquí se nos dice, como recordatorio, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si escuchas siempre la voz de Jehová, tu Dios. ¿Notó el énfasis en esta palabra siempre? ¿Por qué le damos énfasis a esta palabra dentro de este texto? Podemos notar que el verbo que en algunas traducciones de la Biblia se escribe como sigues escuchando. Así se encuentra esta traducción, la palabra que aquí encontramos en la Biblia, como siempre. Esta frase, sigue escuchando, da una acción o denota una acción continua. Algo que se hace vez tras vez, no algo que se hace solamente una vez. Durante los tiempos de los israelitas, el pueblo de Jehová no debía limitarse a escucharle de vez en cuando a Jehová, o solo seguir las normas de la ley una vez, o cuando era conveniente para ellos. No, ellos tenían que hacerlo en todo momento de su vida. ¿Qué tal para nosotros? Para nosotros, de la misma manera, no podemos ver nuestra obediencia a Jehová como un boleto que se canjea solamente una vez y hasta ahí, sino nuestra obediencia es algo que se le debe demostrar a Jehová vez tras vez, día tras día, con acciones continuas. Y entonces, si esto requiere continuidad de nuestra parte, ¿qué clase de actitud debe tener usted? La ley señalaba que tenían que servirle con regocijo y gozo de corazón. Así se les recordó a los israelitas. Esta actitud tenía que ser de manera gozosa. Si notamos ahí en nuestra segunda ilustración de nuestra guía de actividad, vemos hermanos en nuestra actualidad. ¿Y qué es lo que puede ver aquí en esta imagen, en esta fotografía? ¿Ven cómo están estos hermanos? Estos hermanos, ¿no es cierto que están unidos? ¿Están felices? ¿Están gozando en armonía? La felicidad se les ve totalmente en sus rostros. Allí en la descripción de la imagen dice, hoy en día Jehová bendice muchísimo a sus siervos obedientes y los bendecirá aún más en el futuro.
Entonces, en conclusión, nosotros queremos escuchar igual como obedecer. Esto implica ambas cosas. También, esto debe ser algo continuo, no solo en ocasiones, pero debemos mantenernos leales, obedientes a Jehová, vez tras vez, en cada acción y en cada decisión que nosotros tomemos. Y por último, hacerlo con una actitud que es gozosa, algo que demuestra la alegría que nosotros sentimos por seguir las normas de Jehová. Y entonces de esta manera, Jehová se asegurará que todas estas bendiciones nos alcancen. Muchas gracias, hermano Diego, por esta valiosa información. Y hablando de cosas valiosas, seguimos hablando de tesoros. Y de esos tesoros bíblicos encontramos algo muy especial. Esas perlas que a veces pueden estar escondidas. Por eso es que vamos a prestar atención a la siguiente asignación. Está a cargo de nuestro hermano Andrés Juárez. Él con nosotros. Gracias. Queremos empezar con la primera perla. Y esta se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 27, solamente el versículo 17. Queremos un lector. Queremos escuchar a nuestra familia Aranda, por favor. Alan, te escuchamos. Maldito sea el que mueva las señales que marcan los límites de su vecino. Y todo el pueblo dirá amén. Muy buena lectura, muchas gracias. ¿Por qué la ley prohibía que se movieran las señales que marcaban los límites del vecino? Escuchamos a la familia Macías. Familia Macías, no los escuchamos. Vamos a pasar a otro comentario. Esperemos que puedan solucionar su problema con el micrófono. Escuchamos al hermano Gil Aranda, por favor. Los terratenientes por lo general dependían del producto de sus terrenos. Mover hacia atrás un hito significaba privar a otra persona de parte de sus medios para subsistir. Esta acción equivalía a robo. Sin embargo, había personas sin escrúpulos que pues cometían tales abusos. Jehová prohibía que se movieran hacia atrás los hitos, así que el que movía hacia atrás los hitos de su semejante, pues era maldito. Muy cierto. Hermana Penélope Valle. Sí, y esto nos muestra una cualidad muy importante de Jehová, que es la justicia. Él actúa en justicia con su pueblo y pide lo mismo de nosotros. Por eso es muy importante que con este texto veamos que podemos nosotros mantener la justicia dentro de la congregación si al momento de hacer acuerdos o negocios con nuestros hermanos, también cumplimos detalladamente con lo que acordamos. Pues esto nos ayudará a mostrar que conocemos bien a Jehová y que deseamos que la justicia fluya en la congregación también. Exacto. Ese es el principio que hay detrás, ¿no es cierto?, en esta bonita perla. Muchas gracias. Veamos la siguiente pregunta. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Queremos escucharlos. Empezamos con la hermana Lupita Vega. Gracias, hermano. Bueno, pues a mí me gustaron estos versículos para el ministerio, donde lo que dice Deuteronomio capítulo 27, versículo del 1 al 8, donde Moisés manda a los israelitas a que obedezcan los mandamientos de Jehová
y que cubran unas piedras con yeso para que el día que crucen el Jordán las levanten en el monte Ebal, y escribiendo en ellas todas las palabras de la ley de Jehová y la obedecieran. Esto podría ayudarme en el ministerio al predicarle a las personas lo importante que es estudiar la palabra de Dios, porque eso nos va a ayudar, ¿verdad?, en nuestra vida a tenerla muy presente, grabada en nuestra mente y corazón, porque los recordatorios de Jehová siempre van a guiarnos en la vida. Muy cierto. Te escuchamos, Yoali. Deuteronomio 28:2 me enseña que si siempre obedezco a Jehová, Él me traerá muchas bendiciones. Muy cierto. Gracias por compartirnos esta perla, Yoali. Familia Guadalupe, Damaide. En Deuteronomio 28:3 se menciona que al israelita que obedece a Jehová se le prometía que va a ser bendecido si viviera en la ciudad o si viviera en el campo. Y esto también significa para nosotros hoy que la bendición de Jehová no depende de dónde estemos o de la asignación que tengamos. Más bien, si escuchamos siempre su voz y hacemos con cuidado lo que Él nos pide, seguramente sus bendiciones nos van a alcanzar. Muy cierto. Gracias, hermana. Ahora escucharemos a la hermana Cabrera. En el 45 podemos ver cómo cuando los israelitas desobedecían a Jehová, estos tenían que recibir innovaciones de mal, o sea, maldiciones de parte de Jehová Dios. Y esto era razonable de parte de Jehová, porque así se podía saber quiénes verdaderamente eran los verdaderos siervos de Jehová y quiénes no. Las innovaciones del mal también tenían el propósito de confirmar que no se puede faltar con falta de respeto a los principios y propósitos de Jehová Dios. Por lo tanto, debemos nosotros también respetar todas las instrucciones que se nos dan para que nos vaya bien. Muy cierto. Gracias. Hermana Brenda Orsuna. Ya, soy Betty, hermano. Betty, Bueno, gracias. En Deuteronomio 27, del 13 al 26, nos damos cuenta que se había reunido el pueblo de Israel para la lectura de la ley. Ellos respondían a todas esas afirmaciones, amén. Esta palabra española quiere decir así sea o ciertamente. Viene de un término hebreo que significa ser fiel. Y ellos la usaban después de un juramento para asegurar que lo que habían dicho era cierto. Pero no solo eso, sino que ellos serían responsables de las consecuencias de sus actos y sus palabras. Y tenía un peso todavía más grande el que la dijeran en público, porque esto hacía que tuvieran más razones para cumplirlo. Saber esto entonces me hace entender la suma importancia de esta palabra. Y además que cuando yo digo amén, estoy haciendo un compromiso con Jehová y me compromete a ser responsable con lo que yo haya afirmado. Muy buena explicación. Gracias, hermana Orsuna. Escuchamos ahora a la hermana Heidi García. En Deuteronomio 28, 15, 28 y 29, Moisés les advirtió lo que les sucedería si resistían al consejo de Jehová y no escuchaban la voz de Dios. Ellos perderían la vista espiritual y no sabrían qué camino tomar, si les fuese de provecho o no. Hoy en día puede sucederles lo mismo a cualquiera que no escuche el consejo de Jehová. También tendrá aturdimiento de corazón y andará a tientas buscando el camino. Por lo tanto, es importante que estemos conscientes de que necesitamos las instrucciones guiadoras de Jehová para continuar andando en el camino que lleva a la vida eterna. Cierto. Gracias. Hermana Navarro, por favor. Sara. Sí, en Deuteronomio 27:10 encontré una perla que me ayuda a ver que si yo deseo obedecer las normas de Jehová, primero tengo que aprender a escuchar lo que Él me dice.
Y esto lo hago cuando me esfuerzo por estudiar la Biblia, ya que de esta manera llego a conocer el por qué me pide Jehová ciertas cosas y cómo desea que las haga. Pues solo así comprenderé lo importante que es seguir la guía de Jehová, y al ver los beneficios será más fácil guardarlas en mi corazón. Muy cierto. Agradecemos mucho sus buenos comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Juárez, por esta valiosa información. Seguimos hablando de cosas valiosas. Dentro de ello está programada la lectura de la Biblia. Vamos a escuchar la lectura de nuestro hermano Daniel Torres, de Deuteronomio 28, 1 al 14. Daniel, prestamos atención. Y si de veras escuchas la voz de Jehová tu Dios y te aseguras de obedecer todos los mandamientos de él que te estoy mandando hoy, Jehová tu Dios te ensalzará por encima de las demás naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si escuchas siempre la voz de Jehová, tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Benditos serán tus hijos, el fruto de tu tierra y las crías de tus animales, tus terneros y tus corderos. Bendita será tu canasta y bendito será tu recipiente para amasar. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Jehová hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Irán a atacarte en una dirección, pero irán de ti en 7 direcciones diferentes. Jehová ordenará que tú recibas una bendición sobre tus almacenes y sobre todo lo que hagas, y sin duda te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te dará. Jehová te establecerá como un pueblo santo para él, tal como te juró, si sigues obedeciendo los mandamientos de Jehová tu Dios y andando en sus caminos. Todos los pueblos de la tierra tendrán que ver que tú lleves el nombre de Jehová, y te tendrán miedo. Jehová hará que tengas muchísimos hijos y animales y un terreno fértil, en la tierra que Jehová les juró a tus antepasados que te daría. Jehová te abrirá su rico almacén, el cielo, para hacer que llueva sobre tu tierra a su debido tiempo, y para bendecir todo lo que hagas. Tú les prestarás a muchas naciones, pero no tendrás necesidad de pedir prestado. Jehová te pondrá a la cabeza y no en la cola, y tú estarás arriba y no abajo. Si sigues obedeciendo los mandamientos de Jehová tu Dios, que te estoy mandando hoy para que los obedezcas y los cumplas, no te desvíes de todas las palabras que estoy mandando hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para seguir a otros dioses y servirles. Muchas gracias, Daniel, muy bonita lectura. Queremos destacar el punto en el cual estás poniendo en práctica. De acuerdo a nuestro folleto Maestros, el hablar con entusiasmo tiene que ver mucho en cómo podemos decir las cosas. Bien, el texto que hace referencia a esta lección es llenarse de fervor. Y sí, ¿cómo es que nosotros podemos hacerlo? Bueno, antes de pensar en el auditorio, hay que pensar en nuestro corazón. Y hay que preparar nuestro corazón debido a la importancia del mensaje que vamos a transmitir. Posteriormente podemos pensar en nuestros oyentes. Y una vez que lo tengamos en mente, bien podamos estar viendo cómo es que este mensaje puede cobrar vida. Vimos que pusiste en práctica esta información para el momento de la lectura, por lo cual te felicitamos y te invitamos a que sigas poniendo en práctica estos puntos. Muchas gracias, Daniel. Continuamos, hermanos, con la sección Seamos Mejores Maestros. En esta sección Seamos Mejores Maestros, vamos a poder ver la primera conversación. Nuestras hermanas se han preparado muy diligentemente. Vamos a prestar atención a nuestra hermana Alejandra de Manso y a nuestra hermana Brenda Osuna. Hermanas, tienen toda nuestra atención. Clínica de Belleza, le atiende Brenda. ¿En qué puedo ayudarle? Buen día, mi nombre es Alejandra, soy testigo de Jehová y estoy haciendo una pregunta a todas las personas y me gustaría saber tu opinión. ¿Me permites unos minutos? No, es que la verdad, pues te digo, estoy en mi trabajo, pero bueno, no quiero ser grosera. Si va a ser breve, te escucho. Muy bien, gracias. En vista de las cosas tan malas que están pasando alrededor del mundo, ¿tú crees que el sufrimiento es un castigo de Dios? Pues
La verdad es que en mi casa mi mamá se la pasaba a veces leyendo la Biblia y ella siempre repite que Dios es amor y que Dios es amor, entonces, pues si es así, no creo que sea el caso. Es cierto, concuerdo con tu opinión, pero concordarás conmigo que la mayoría de las personas al atravesar por algún problema complicado, al primero que llegan a culpar es a Dios, ¿no es cierto? Pues sí, creo que ahí tienes razón. Por lo general es lo que la gente hace cuando le pasa algo malo. Así es. Y mira, precisamente hablando del tema, hay un texto en la Biblia que quisiera compartir contigo. Está en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13. Escucha lo que aquí se dice. Que nadie diga durante una prueba, Dios me está probando, porque con cosas malas nadie puede probar a Dios, ni Él prueba a nadie. ¿Notaste qué dos cosas positivas nos dice este texto acerca de Dios? Pues sí, una que Él no nos manda cosas malas y la dos que Él no prueba a nadie. Así es, el texto es muy claro. Mismo Dios en su palabra, la Biblia, deja ver cómo es que Él pues no es el causante del sufrimiento humano. Y saber que aunque pasemos por problemas muy complicados, nunca llegar a pensar que Él es el causante de ellos. Y mira, tengo precisamente conmigo en digital un tratado que se titula ¿Dejaremos de sufrir algún día?, el cual quisiera compartir contigo. Sí, de hecho me interesaría leerlo, pero como te repito, estoy en el trabajo, si quieres te paso mi WhatsApp y por ahí me lo mandas, ¿está bien? Perfecto, me parece bien. Y si te parece bien, en algunos días más me comunico contigo para ver qué te pareció y así si tienes oportunidad podemos seguir conversando. Ok, bye. Hasta luego. Muchas gracias, hermana de Manso, por esta bonita preparación. Sabemos de que lo hacen con tiempo. Y apegarse en la lección en la cual ha sido asignada, que es la lección número 6, es explicar bien los textos bíblicos. Por lo tanto, mientras se iba desarrollando el discurso que usted tenía, esta conversación, estaba atento a ver en qué momento se iba a poner estas sugerencias. Y vimos que así fue. Justamente esta primera conversación lo que destaca es un texto bíblico, pero aquí vimos de que usted utilizó una de las sugerencias que está, destacar algunas palabras clave, pero también involucrar a lo que es la persona con la cual estaba hablando y resaltar el punto al cual usted quería llegar a hacer. Y lo pudo resaltar mediante decir, ¿notaste estos dos puntos en los cuales se hablan en cuanto a este texto? Vemos de que no fue más allá, se concentró solamente a explicar un texto de una forma adecuada y ese es justamente el objetivo que tiene esta lección con la cual vamos a poder seguir practicando. Muchas gracias, hermana. Agradecemos su buena participación. Continuando con lo que es esta sección Seamos Mejores Maestros, vamos a ver cómo es que se desarrollaría la revisita, dando continuidad a lo que fue una primera conversación. Para esto vamos a escuchar a nuestra hermana Mirel de Silva y va a estar auxiliándole nuestra hermana Heidi de Penagos. Hermanas, tenemos toda la atención puesta en ustedes. Hola Heidi, me alegró mucho saber que leíste mi carta, que me contactaras por correo electrónico y bueno, ya por fin nos pudiéramos conocer por videollamada. A mí también me da mucho gusto conocerte. Haber leído tu carta era justo lo que necesitaba saber para animarme un poco de todo lo que estamos viviendo. Sí, es verdad. Saber que Dios no causa sufrimiento, pues nos da mucho consuelo y ánimo. Pero mira, si te parece bien, me gustaría contestarte la pregunta que dejé pendiente en la carta, el por qué sufrimos y de qué. Pero antes me gustaría saber tu opinión. Bueno, creo que parte del sufrimiento quizás nos lo causamos nosotros mismos, porque pues no hacemos bien las cosas o porque tomamos malas decisiones. Pero luego el pensar en las tragedias a nivel mundial o desastres naturales, o incluso lo que estamos padeciendo ahora de la pandemia, la verdad es que no sé quién tiene la culpa, no sé qué decirte. Muchas gracias por tu expresión. Fíjate que lo que acabas de decir es muy cierto. De hecho, me gustaría mostrar
enseña la Biblia acerca del causante del sufrimiento. Pero para esto me gustaría compartirte mi pantalla y así me ayudas a leer lo que dice Primera 19. Dice, sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. Muy bien. ¿Quién crees que sea el maligno? Pues imagino que es el diablo, ¿no? Exacto. ¿Y si has notado quién está bajo su poder? Sí, me llama la atención que dice todo el mundo. Así es. ¿Te das cuenta? En la actualidad la gente imita las características de este maligno, un ser malvado y cruel. Por esta razón el mundo está lleno de mentiras, de odio y crueldad. ¿Cómo ves? ¿Estás de acuerdo conmigo? Pues sí, ahora encaja todo. Saber que el diablo controla el mundo tiene más sentido. Sin embargo, sabemos que Dios ve esta situación y de hecho la Biblia nos revela cómo se siente al vernos sufrir. Por eso me gustaría que en una próxima ocasión me permitieras mostrarte lo que enseña la Biblia acerca de eso. ¿Qué te parece? Sí, me parece muy bien. Tengo curiosidad por saber qué siente Dios al vernos sufrir. Pero mira, ya para terminar nuestra conversación, me gustaría compartir un breve video, igualmente mostrándote mi pantalla. Si pudiste notar, en este video se explica cómo son nuestras reuniones, en donde analizamos diferentes temas bíblicos que nos ayudan de forma práctica. Por el momento celebramos las reuniones por internet. ¿Te gustaría asistir a alguna de ellas? Por internet, pues mira, no sé, la verdad me da algo de pena. Te entiendo, es normal sentirse así al principio, pero si lo piensas, ahora es más fácil asistir ya que es desde tu casa a través de una aplicación gratuita. De hecho, me gustaría enviarte esta invitación en formato electrónico, ver los horarios y la clave para poder entrar a la reunión. Bueno, está bien, déjame lo pienso y bueno, muchas gracias por invitarme. Claro, pues sabes, me dio muchísimo gusto platicar contigo. ¿Qué te parece si la próxima semana contestamos con la Biblia la pregunta ¿qué siente Dios al vernos sufrir? Sí, está bien. Muy bien, hermanas. Muchas gracias por la preparación y por estar apegándose a las pautas que estamos viendo aquí en la lección que está asignada en nuestro folleto Maestros. La lección es la número 3, que hace mención en cuanto a hacer preguntas. Muy diferente a hacer un cuestionario. También es hacer preguntas, pero no es el objetivo. Lo que se está buscando es captar el interés, desarrollarlo y tratar de llegar al corazón, que es uno de los métodos mediante una muy buena pregunta. Por eso es que el texto que está ahí basado de Mateo 16, 13 al 16, habla cómo fue que Jesucristo utilizó este método para poder hacerlo. Y aquí, cuando empezó el desarrollo, estaba por contestar una pregunta que se había quedado pendiente o, como menciona aquí, una de las pautas que es muy bonita es pedirle la opinión a la persona en cuanto al tema. ¿Cuál de esas se le iba a dar prioridad? Vemos que era la atención que se le iba a dar a la opinión de la persona. Posteriormente ya fue que se retomó la continuidad en el desarrollo del tema que se pudo estar dando. Pero no solamente es hacer la pregunta, escuchar con atención. Vimos que muchas de las respuestas y la secuencia del diálogo fue en base a esa respuesta que se dio. Por lo tanto, nos permite ver cómo practicar el uso de una buena pregunta para tratar de desarrollar un tema y después tratar de llegar al corazón. Muchas gracias, hermana de Silva, por haber aplicado esta lección que viene aquí en el folleto Maestros con la lección número 3. Ahora, hermanos, vamos a poder ver cómo es que se llega a desarrollar lo que se vendría después de una revisita. Y es lo que esperamos y tratamos de... Son cursos bíblicos. Para esta ocasión, el curso bíblico lo va a desarrollar nuestra hermana Jael Trejo y le va a auxiliar nuestra hermana Julia Ávila. Hermanas, tienen toda nuestra atención. Julia, muchas gracias por nuevamente estar en contacto con tu servidora. Y es que realmente disfruto mucho nuestras conversaciones. En cada una hemos visto que la Biblia nos ayuda porque contesta preguntas importantes. Y lo hemos ido aprendiendo al ir aprendiendo a disfrutar de su lectura precisamente. Pero de casualidad, Julia,
¿te ha pasado que estás leyendo un pasaje y lo vuelves a leer, pero no le entiendes? Sí, me ha pasado. A mí también me ha sucedido, Julia. Pero hubo algo que tuve que comprender, algo que le sucedió a un funcionario del siglo I. ¿Te gustaría saber qué le ayudó? Sí, claro. Gracias. Mira, en tu folleto en el punto 6 está el texto de Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 31. Si tienes tu Biblia o la tienes en digital, ¿me puedes ayudar a leerlo, por favor? Sí. Sin embargo, el ángel de Jehová le habló a Felipe y le dijo, prepárate y ve hacia el sur, al camino que baja de Jerusalén a Gaza. Este es un camino por el desierto. Por lo tanto, él se preparó y se fue. Entonces encontró a un eunuco etíope, un hombre de autoridad que estaba al servicio de Candace, la reina de los etíopes, y que estaba a cargo de todo el tesoro de ella. Él había ido a Jerusalén para adorar a Dios, pero ya estaba de regreso. Iba sentado en su carro leyendo en voz alta al profeta Isaías, de modo que el Espíritu le dijo a Felipe, ve y acércate a ese carro. Felipe corrió al lado y oyó que le estaba leyendo en voz alta al profeta Isaías. Entonces le preguntó, ¿de veras entiendes lo que estás leyendo? Él le respondió, ¿y cómo voy a entenderlo? Sin alguien que me enseñe. Así que le suplicó a Felipe. Julia, por tu lectura. Antes de responder qué necesitamos para entender la Biblia, vamos a centrarnos en dos versículos, el 30 y el 31. Y me gustaría que vieras en tu folleto esta ilustración. En lo que analizamos estos versículos, vamos a hacer uso de la imaginación, tratar de lo que estaba sucediendo. Bien, cuando Felipe corrió al lado del funcionario etíope, ¿qué estaba haciendo? Estaba leyendo en voz alta al profeta Isaías. Así es. ¿Y qué le preguntó Felipe? Me preguntó que si de veras entendía lo que estaba leyendo. ¿Y qué respondió el funcionario etíope? Él le respondió, ¿y cómo voy a entenderla sin que alguien me enseñe? Así es, Julia. Ahora, ¿de qué se dio cuenta entonces el funcionario etíope? Necesitó que alguien le enseñara, le ayudara a entender las escrituras. Así es, Julia. Julia, ¿sientes que nuestras conversaciones de la Biblia te han ayudado? Sí, claro, fíjate que a mí me enseñaron solo que respetara la Biblia, pero ahora la estoy entendiendo. Me da mucho gusto. Mira, observa nuevamente la ilustración de tu folleto ahora en esta parte. Tal como en la antigüedad, ahora en la actualidad, a muchos les resulta muy útil estudiar la Biblia con ayuda de otra persona, pero también se han enfrentado a algo. Algunos llegan a decir que la Biblia es una pérdida de tiempo. ¿Qué opinas tú? Bueno, mis hijos me dicen que la vea como un pasatiempo para entretenerme. ¿Y crees que sea así? No creo. ¿Cómo pudieras ayudarle a darse cuenta de que no es una pérdida de tiempo? Porque la Biblia nos ayuda a vivir, no a entretenernos. Y por medio de ella podemos estudiar, podemos entender que Dios nos habla mediante a ella. Claro, se necesita que alguien que te ayude a entenderlo. Así que no dejes de animarme a seguir haciéndolo. Por supuesto que no, Julia. De verdad es un placer continuar nuestras conversaciones bíblicas. Pero ahora vamos a pasar al resumen. Y me gustaría pedirte de favor que en lo que hacemos el resumen percibas cómo te ha ayudado de manera personal el curso de la Biblia. ¿Te parece si lo intentamos? Sí, por supuesto. Muy bien. Agradecemos a Jehová, al esclavo fiel y discreto y al cuerpo gobernante por estar constantemente teniéndonos al día en cuanto a estos avisos que son importantes. Vamos a continuar con la sección Nuestra Vida Cristiana, ahora en la consideración del estudio bíblico de congregación.
lo cual corresponde para el libro Adoración Pura, capítulo 12, párrafos del 7 al 14. En la conducción está nuestro hermano Daniel Penagos. Hermanos, tenemos toda la atención. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro análisis del capítulo número 12 del libro Adoración Pura. El tema es: haré de ellos una sola nación. En esta ocasión continuamos analizando la profecía de Ezequiel 37:22. Vamos a estar considerando los párrafos 7 a 14. Así que vamos a pedirle, por favor, al hermano Osvaldo Silva que nos lea el párrafo 7. Desde una perspectiva humana, la liberación y unificación de los judíos exiliados era totalmente imposible. Sin embargo, para Dios todo es posible. Jehová cumplió esta profecía. El cautiverio en Babilonia terminó en el año 537 antes de nuestra era. Y tiempo después, judíos de ambos reinos llegaron a Jerusalén para ayudar a restaurar la adoración pura. El registro bíblico lo confirma. Algunos de los descendientes de Judá, de Benjamín, de Efraín y de Manasés se establecieron en Jerusalén. De hecho, tal como Jehová lo había predicho, se juntó o unió a miembros del reino de 10 tribus con miembros del reino de 2 tribus. Muchas gracias, hermano Silva. La pregunta del párrafo 7 es la siguiente. ¿Cómo confirma primer libro de las Crónicas 9, 2 y 3 que para Dios todo es posible? Vamos a escuchar el comentario, por favor, de nuestro hermano Luis García. Muchas gracias. De acuerdo a la nota, menciona que 200 años antes de la profecía de Ezequiel, los asirios ya se habían llevado parte del reino de las 10 tribus. En este caso, que se consideraba el palo de Efraín. Sin embargo, en el cautiverio de Babilonia terminó en el año 537 antes de nuestra era. Entonces, de ahí fue cuando algunos judíos y también de Benjamín, de Efraín y de Manasés se establecieron en Jerusalén, tal como menciona la profecía de Primera de Crónicas. Muy bien, gracias, hermano García. Excelente comentario, así que ahí vimos cumplida estas palabras, ¿verdad? La confirmación que nos da este registro bíblico. Vamos ahora a escuchar, por favor, la lectura del párrafo 8. Unos 200 años antes, Isaías había predicho lo que pasaría con Israel y Judá cuando salieran del cautiverio. Profetizó que Jehová comenzaría a reunir a los dispersados de Israel y a los esparcidos de Judá desde los 4 extremos de la tierra, incluso los que salieran de Asiria. Y tal como Jehová lo había predicho, sacó a los hijos de Israel de entre las naciones. Fíjense en 2 detalles muy importantes. Primero, en este momento, Jehová ya no se refiere a los exiliados como Judá y Efraín, sino como un solo grupo, los hijos de Israel. Segundo, se dice que los israelitas no solo vendrían de Babilonia, sino de varias. En realidad, llegarían de todas partes. Gracias, hermano Silva. La pregunta A del párrafo 8 es la siguiente. ¿Qué había predicho Isaías? Vamos a escuchar, por favor, el comentario de la familia Navarro. Sí, se predijo que lo que le sucedería a Israel y a Judá cuando salieran del cautiverio, además de que serían reunidos los dispersados de Israel y a los esparcidos de Judá desde los 4 extremos de la tierra, incluso los que salieran de Asiria. Por lo tanto, se cumplió la profecía de que sacaría a los hijos de Israel de entre las naciones. Muy bien, gracias, hermana de Navarro. Antes de plantear la siguiente pregunta, hermanos, vamos a leer directamente de la Biblia, Ezequiel 37:21. Ezequiel 37:21. Vamos a escuchar, por favor, a la hermana Mariana Flores. Entonces, diles, esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. Sacaré a los hijos de Israel de entre las naciones a las que han ido. Los juntaré de todas partes y los traeré a su tierra. Gracias, hermana.
Teniendo en mente estas palabras, la pregunta B del párrafo 8 es la siguiente. ¿Qué dos detalles muy importantes vemos en Ezequiel 37:21? Escuchamos, por favor, a la hermana Osane. Gracias. Primero, en este momento, Jehová ya no se refiere a los exiliados como Judá y Efraín, sino como un solo grupo, los hijos de Israel. Correcto, gracias, hermana Osane, apreciamos su comentario. Familia Cruz, hermana Edith de Cruz, por favor. Sí, y en segundo vemos que se dice que los israelitas no solo vendrían de Babilonia, sino que de varias naciones. En realidad llegarían de todas partes. Muy bien. Continuemos con nuestro análisis ahora del párrafo número 9, por favor. Ya de regreso en Jerusalén, Jehová les dio a los judíos que habían salido del exilio todo lo que necesitaban para estar unidos. Por ejemplo, les dio pastores espirituales como Zorobabel, el sumo sacerdote Josué, Esdras y Nehemías. También nombró a los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías. Todos esos hombres fieles se esforzaron por motivar a la nación a obedecer las instrucciones de Dios. Además, cuando los enemigos del pueblo de Dios conspiraron en su contra, Jehová protegió a los israelitas haciendo que aquellos planes fracasaran. Estamos ahora en el párrafo número 9. La pregunta es, ¿qué hizo Jehová para que los exiliados que regresaran estuvieran unidos? Vamos a escuchar, por favor, a nuestro hermano Gilberto Cruz. Bueno, hay tres aspectos, yo voy a decir uno. Por ejemplo, Jehová les dio pastores espirituales como Zorobabel, el sumo sacerdote Josué, Esdras y Nehemías. Muy bien, gracias, hermano Cruz. Hermana Dina Castro, por favor. Sí, también Jehová protegió a los israelitas cuando otros querían atacarlos o querían, pues él hacía que sus planes fracasaran. Por ejemplo, en Esther 9, 24 y 25 habla de cuando Amán, su plan era de exterminar a todos los judíos, pero Jehová, por medio de Esther, logró que se salvaran. Muy bien, excelente. Hermana Tejeda, por favor. También nombró a los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías. Todos estos hombres fieles se esforzaron por motivar a la nación a obedecer las instrucciones de Dios. En Nehemías 8:2 leemos y 3 que se reunió tanto a mujeres como hombres y todos aquellos que pudieran comprender lo que se escuchaba para que Nehemías, al leer las escrituras, tuvieran precisamente conocimiento de estas profecías. De esa manera los apoyaron y los fortalecieron espiritualmente. Correcto, muy bien, gracias. Buenos comentarios. Y podemos ahora, hermanos, dirigir nuestra atención a la imagen que corresponde al párrafo número 9. ¿Qué observamos ahí en esta imagen? ¿Alguien nos puede, por favor, comentar lo que menciona el epígrafe de esta imagen? Vamos a escuchar, por favor, el comentario del hermano Eduardo Guadalupe. Jehová nombró pastores espirituales para que ayudaran a su pueblo a estar unido. Correcto, así que eso fue un factor muy importante para mantener unido a su pueblo. Leamos ahora, por favor, el siguiente párrafo. Pero a pesar de todo lo que ha dado a los israelitas con tanto cariño, la mayoría no se aferró a la adoración pura. Lo que hicieron quedó registrado en los libros que se escribieron después del regreso de los exiliados. De hecho, ni siquiera habían pasado 100 años de su regreso y los israelitas ya se habían alejado tanto de la adoración pura que Jehová les tuvo que pedir, vuelvan a mí. Para cuando Jesús vino a la tierra, la religión judía estaba dividida en lideradas por pastores infieles. Había logrado su objetivo, impedir que el pueblo de Dios estuviera completamente unido. Con todo y eso, la unión que Jehová predijo sin falta se haría realidad. ¿Cómo? Gracias, hermano Silva. La pregunta del párrafo 10 es la siguiente. ¿Qué logró Satanás con el tiempo?
Vamos a escuchar a la hermana Lila Tejeda. Sí, él había logrado su objetivo. ¿Cuál era? El impedir que el pueblo de Dios estuviera completamente unido. Pero, sin embargo, con todo y eso, la unión que Jehová había predicho sin faltas sí se llegaría a hacer realidad. Muy bien, gracias. ¿Y qué pruebas tenemos de eso? Vamos a escuchar a la familia Chávez, por favor. Lamentablemente no les escuchamos, al parecer hubo algún problema con su micrófono. Escuchamos a la familia Lizárraga Osuna. Sí, hermano, la prueba es que en Malaquías 3:7, ¿verdad? Jehová, ahí él les tuvo que decir vuelvan a mí, porque se menciona como que de hecho ni siquiera habían pasado 100 años de su regreso y estos ya se habían alejado tanto de la adoración pura que Jehová les pedía eso, ¿verdad? Que volvieran a él. Muy bien, ¿qué otra prueba tenemos? Hermana Lugo, por favor. Gracias. Y también para la época en la que Jesús estuvo en la tierra, los judíos estaban divididos por sectas. Por ejemplo, en Mateo 16:6 vemos cómo estaba la de los fariseos y la de los saduceos. Correcto, muy bien. Así que ante esa situación, note cómo interviene Jehová. Vamos a analizar esto en el subtítulo, Mi siervo David será su rey. Escuchamos la lectura del párrafo 11, por favor. Ezequiel 37:24 dice, Mi siervo David será su rey, y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán según mis decisiones judiciales y obedecerán con cuidado mis estatutos. Jehová reveló que la profecía de unificación se cumpliría por completo después de que su siervo David, es decir, Jesús, llegara a ser rey. Y esto ocurrió en 1914. Para esa época, la nación de Israel ya había sido reemplazada por el Israel espiritual, los cristianos ungidos. Después de haber sido arrojado del cielo, Satanás se empeñó todavía más en acabar con la unidad del pueblo de Dios. Por ejemplo, tras la muerte del hermano Russell en 1916, Satanás usó a los hermanos que se habían vuelto apóstatas para intentar dividir a los cristianos ungidos. Pero poco después, esos apóstatas dejaron la organización. El diablo también logró que se encarcelara a los hermanos que dirigían la obra, pero ni siquiera así terminó con el pueblo de Dios. Los hermanos ungidos que fueron fieles a Jehová se mantuvieron unidos. Gracias, hermano Silva. Planteamos la pregunta A del párrafo 11. ¿Qué detalle reveló Jehová sobre la profecía de unificación? Vamos a escuchar, por favor, el comentario de la familia Manjarres. Sí, era muy importante que la profecía de Ezequiel no solamente tendría un cumplimiento en sus tiempos, cuando en el libro de Ezequiel se revela que se uniría o se unificaría cuando después de que su siervo David, es decir, nuestro Señor Jesucristo, llegara a ser rey, y esto ocurrió en el año de 1914. Muy bien, gracias, hermano Juan Pedro. Ahora la pregunta B es la siguiente. ¿En qué se empeñó Satanás después de ser arrojado del cielo? Vamos a escuchar, por favor, a la hermana Laura García. Sí, hermano, vemos que se empeñó todavía más en acabar con la unidad del pueblo de Dios. Y aquí nos da un ejemplo, dice que tras la muerte del hermano Russell, en 1916, Satanás usó a los hermanos que se habían vuelto apóstatas para intentar dividir a los cristianos ungidos. Pero también menciona que poco tiempo después esos apóstatas dejaron la organización. Muy bien, gracias, hermano Adrián, apreciamos su comentario. Vamos a escuchar a la hermana Heidi, por favor. Sí, otro intento que hizo el diablo fue que se encarcelara a los hermanos que dirigían la obra, pero ni siquiera así terminó con el pueblo de Jehová. Los hermanos siguieron fieles a Jehová y se mantuvieron unidos. Muy bien, gracias. Continuamos ahora, hermanos. Escuchamos la lectura del siguiente párrafo. A diferencia del antiguo Israel, el Israel espiritual se ha mantenido firme ante las tácticas divisivas de Satanás. Porque ha fracasado el diablo,
porque los cristianos ungidos han hecho todo lo posible por aferrarse a las normas de Jehová y por eso han disfrutado de la protección de su Rey, Jesucristo, quien sigue adelante para completar su victoria sobre Satanás. Pregunta del párrafo 12. ¿Por qué ha fracasado Satanás en sus intentos de dividir al Israel espiritual? Escuchamos, por favor, al hermano Roberto Cabrera. Porque los cristianos ungidos han hecho todo lo posible por aferrarse a las normas de Jehová. Y por eso han disfrutado de la protección de su Rey, Jesucristo, quien sigue adelante para completar su victoria sobre Satanás. Muy bien, muchas gracias. Así que ahí está el éxito, ¿verdad?, de Jehová en la unificación y el fracaso del diablo. Ahora pasemos al subtítulo: Jehová hará que sus siervos sean uno. Escuchemos la lectura del párrafo 13. ¿Qué significado tiene en nuestros tiempos la profecía de los dos palos que se unen? Recordemos que esta profecía sirve para cómo se unirían dos grupos y sobre todo resalta que esa unidad es obra de Jehová. Entonces, qué importante verdad acerca de la adoración pura destaca esta profecía sobre la unión de los dos palos. Pocas palabras, que es Jehová quien hará que sus siervos sean uno solo. Gracias, hermano Silva. La pregunta de este párrafo es: ¿qué importante verdad destaca la profecía de los dos palos que se unen? Escuchemos, por favor, a la hermana Candy Munro. Sí, como vemos ahí en Ezequiel 37:19, usa los verbos Jehová refiriéndose a lo que hace: tomaré, juntaré y haré de ellos un solo palo. Por eso, a pesar de lo que pareciera imposible, vemos que es Jehová quien hará que sus siervos sean uno solo. Correcto, así que ese es el punto principal. Vayamos ahora al párrafo 14, por favor. En 1909, después de que el pueblo pasara por una purificación espiritual y empezara a entrar en un paraíso espiritual, comenzó a verse el cumplimiento mayor de la profecía de los dos palos. En aquel entonces, la mayoría de los que integraban aquel grupo unido tenían la esperanza de ser reyes y sacerdotes en el cielo. Simbólicamente, estos cristianos ungidos eran como el palo para Judá, nación que incluía a reyes de la familia de David y sacerdotes de la tribu de Leví. Pero con el paso de los años, a esos judíos espirituales se les unieron más y más cristianos con la esperanza terrenal. Estos eran como el palo de Efraín, nación que no incluía ni reyes de la familia de David ni sacerdotes de la tribu de Leví. Los dos grupos juntos forman el pueblo de Dios y sirven unidos a Jehová bajo la dirección de un solo Rey, Jesucristo. Gracias, hermano, por la lectura a los párrafos en esta ocasión. Estamos en el párrafo 14 y la pregunta es: ¿cómo comenzó a verse en 1919 el cumplimiento mayor de la profecía de los dos palos? Vamos a escuchar, por favor, el comentario de nuestra hermana Blanca Trejo, por favor. Sí, bueno, ya para 1919 se empieza a ver el cumplimiento mayor de estos dos palos. En ese tiempo la mayoría tenía la esperanza de ser reyes y sacerdotes, como si fueran el palo de Judá. Pero con los años se empezaron a unir más cristianos con una esperanza terrenal, como si fuera el palo de Efraín. Al unirse, pues se cumple, ¿verdad?, lo que al inicio se menciona. Estos dos palos llegan a unirse para, como uno solo, adorar a Jehová. Muy bien, gracias, hermana Trejo, apreciamos su comentario. A modo de resumen, hermanos, los invito, por favor, a ver la parte inferior del recuadro 12A. Vamos a ver esta imagen de la parte inferior. Que en tu mano lleguen a ser un solo palo. Vemos, hermanos, el cumplimiento en la antigüedad. ¿Cuál fue este cumplimiento? ¿Alguien puede, por favor, leernos la porción donde menciona en la antigüedad? Hermana Mariana Flores, por favor.
Si en 537 antes de la era común, los israelitas fieles salen de las naciones y vuelven a Jerusalén para reconstruirla y adoran a Dios como una sola nación. Correcto. Ahora vemos el cumplimiento en la actualidad. ¿Alguien nos lee, por favor, esa porción? Hermana de Macías, Socorro de Macías. Gracias, hermano. En la actualidad, desde 1919, el pueblo de Dios se reorganiza y se une gradualmente para servir como un solo rebaño. Correcto. Ahora, hermanos, vemos cuál es la idea principal al analizar esta profecía. Se destaca la unificación. ¿Cómo? Notemos la parte final ahí de esta imagen. ¿Alguien nos puede leer, por favor? Vamos a escuchar a nuestro hermano Eduardo Guadalupe. Se destaca la unificación. La profecía no habla de un palo que primero se parte en dos y luego se vuelve a unir. Más bien, habla de dos palos que se unen y se convierten en uno solo. Por lo tanto, la profecía no se centra en cómo se dividió Israel en dos reinos, sino en cómo esos dos reinos llegaron a ser uno solo. Correcto. Así que realmente ha resultado muy edificante analizar esta profecía, esta promesa de Jehová de unificar a su pueblo. Así que estaremos atentos para seguir aprendiendo más en los siguientes párrafos la próxima semana. Gracias por sus comentarios. Muchas gracias, hermano Daniel Penagos y nuestro hermano Osvaldo Silva por la lectura. Y hermanos, en esta ocasión hemos llegado al momento de poder repasar con qué nos podemos quedar. Si bien los tesoros de la Biblia, ¿qué hace usted con un tesoro? Le saca provecho. ¿Con qué nos quedamos de esta noche? Bien vimos que la base que teníamos de Deuteronomio 27 y 28 iba en un eje muy claro en ver las bendiciones que Jehová nos podría ofrecer en caso de que fuéramos fieles. Y del otro lado, pues lo que sucedería si no le éramos fieles. Por lo tanto, nuestra resolución es ser fieles a Jehová día con día. Pudimos ver en la sección Seamos Mejores Maestros cómo en la primer conversación, en la revisita, en un curso bíblico, poder seguir extendiendo lo que es nuestra actividad, incluso con algunas sugerencias para poderlo hacer mediante estos métodos virtuales. En nuestra vida cristiana nos tranquiliza mucho ver que Jehová está al pendiente de nosotros y el cuerpo gobernante sigue poniéndonos información actualizada en cuanto a qué es lo que podemos hacer, cómo es que está desarrollándose el carro de Jehová actualmente en su avance y nosotros qué es lo que podemos estar haciendo primeramente para tener paz, saber de que nuestros hermanos están preocupados por nosotros y también estar apoyando a lo que es las actividades en la congregación mundial. ¿Qué es lo que nos espera la siguiente semana, hermanos? Bueno, bien podemos estar recordando en esencia dos puntos muy importantes. Primero de ellos, bueno, la base bíblica va a ser Deuteronomio 29 y 30. Pero de ahí vamos a destacar dos puntos, como habíamos mencionado. Uno, servir a Jehová no es tan difícil, como lo vamos a ver en Tesoros de la Biblia. Y también en la otra es, ser valiente no es tan difícil, que esto vendrá ya en la sección Nuestra Vida Cristiana. Entonces, el servir a Jehová, vamos a ver cómo se va a ligar con la valentía, pero de cómo es que Jehová, mediante su espíritu, llega a facilitar el que podamos destacar estas cualidades espirituales en nuestra personalidad y más en estos tiempos que estamos viviendo. Hermanos, agradecemos el que hayamos podido estar compartiendo nuestra adoración con Jehová esta noche y hemos llegado al fin de lo que es nuestra reunión. Vamos a entonar lo que es la canción de conclusión. Esta es la canción número 14, Honremos al nuevo Rey de la Tierra.